La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. En Melexa les damos la bienvenida al tercer día de nuestra Digital Week y les agradecemos por asistir a este webinar. Hoy tenemos como conferencista a Angélica Velázquez, especialista de integración de soluciones en Melexa, quien nos estará hablando sobre cómo desarrollar infraestructura inteligente. Recuerden que habrá una sesión de preguntas al final y que este webinar está siendo grabado para compartirlo con ustedes. Angélica, te doy la palabra. Paula, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Como le dijo Paula, mi nombre es Angélica Velázquez, pertenezco al Departamento de Integración de Soluciones de Melexa. Soy especialista de integración de soluciones, ingeniero electricista, llevo ya casi 5 años en Melexa y el día de hoy voy a estar acompañada del ingeniero Jairo Aguilar de Eaton. Él es ingeniero senior de aplicación. Jairo, por favor, preséntate. Buenos días, mucho gusto estar con todos ustedes en este webinar y nuevamente Jairo Aguilar, 8 años con Eaton, en todo lo que ha sido proyectos, soporte y ahora como ingeniero de aplicaciones en baja y media tensión. Perfecto. Si quieren, demos unos 2 minuticos para que la gente se acabe de integrar al webinar y damos comienzo. Angélica, yo creo que ya podemos ir empezando. Listo, perfecto. Muchas gracias, Paula. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo desarrollar infraestructura inteligente en módulos prefabricados para sitios remotos. La idea de nuestra presentación el día de hoy es ver a través de casas eléctricas o e-house o shelter, como lo quieran llamar, cómo llegar a sitios remotos con esas construcciones que son modulares, son flexibles, son hechas exclusivamente para los clientes a su necesidad. Alojamos allí, podemos alojar una subestación eléctrica, equipos de comunicación, data center, cocina, y son ideales para sitios provisionales o lugares de difícil acceso, como las utilities, que es el caso de esta que les estamos presentando en este momento,
las minas, los sitios remotos donde están los pozos petroleros, donde hay difícil acceso. Las ventajas son rápidas, son flexibles, son plug and play. La puesta en servicio es supremamente fácil. Como pueden ver, aquí lo que queremos desarrollar no es simplemente el módulo con una subestación adentro, sino es ver la empresa conectada, la tecnología de la información que podemos llegar a tener en interno, para poder llegar a ver esos beneficios, para poder tener esa tecnología y esa empresa conectada dentro de nuestro sistema. Vamos a dar un ejemplo de un shelter que tenemos y dentro de él está todo internamente conectado y a la vez podemos tener todas las funciones de lo que está sucediendo afuera, toda la interacción con todo el equipamiento exterior y poderlo llevar a un centro de control que va a estar ubicado dentro de la casa prefabricada, dentro de la sala prefabricada. Aquí tenemos CCTV, sistemas de CCTV, tenemos sistemas de control de acceso, sistemas de aire acondicionado presurizado. Esta es una casa eléctrica para un sitio remoto clase 1 división 2. Por lo tanto, todos los equipos que van afuera son presurizados, para sitios con ambientes explosivos y internamente está presurizada. Tenemos controles de aire acondicionado, todo está controlado directamente por este monitoreo, este sistema de monitoreo que tenemos acá. Esto es un switch, son switches y son sistemas de monitoreo internos que son llevados después a un centro de control que tiene el cliente en algún sitio, en alguna casa. Podemos tener todos los controles de CCTV a través también de nuestro monitoreo. Podemos tener control de acceso, detección y extinción de incendios. Entonces, pues aquí ven todos los equipos, aquí ven el equipo de extinción de incendios, aquí está el tanque para poder tener el líquido de extinción de incendios y aquí los módulos de extinción. Veamos esto de una forma un poco más llevadera a través de un video. Este video lo desarrollamos para los dos tipos de shelter que les hemos mostrado. Esto es una interacción, aquí lo tenemos en video, pero en realidad esto es realidad virtual. No lo podemos llevar porque pues por este medio no es fácil, pero lo tenemos en este video donde lo pueden ver específicamente cómo va desarrollándose el sistema. Este es un sistema, una subestación eléctrica con celdas de media tensión, 34.5 y 13.2. Y bueno, aquí vamos a ver ya todo el despiece de todo lo que va por dentro de este sistema y de cómo podemos nosotros implementar celdas móviles para poder llevar a sitios remotos, hacer mantenimientos en subestaciones, también tener toda la conectividad que nos interesa en esta presentación, lo que estamos viendo. Esa conectividad la podemos llevar a través de, también allí lo veíamos, a través de los, perdón, yo me devuelvo acá un poquitico, a través de los tracks de comunicaciones. Todo eso está conectado directamente y eso es de lo que nos va a hablar ahorita nuestro compañero de Eaton más adelante, donde todo eso vamos a poderlo conectar con los racks de comunicaciones y llevarlos a nuestros centros de control. Viremos aquí a continuación. Vamos a ver la siguiente casa eléctrica, que es la que yo les estaba mostrando en la presentación. Esta es una casa eléctrica. Esta es una casa eléctrica que está en un sitio con alta nivel de explosión, clase 1 división 2. Entonces, pues todos los equipos que están por fuera son también para este medio. Iluminación, las balizas luminosas, el aire acondicionado. Este aire acondicionado tiene una peculiaridad, son dos funcionando, uno en stand-by. Son aires acondicionados con una función específica para poder hacer presurización dentro de la casa eléctrica.
Todo esto va a ir conectado, todo lo que les estoy mostrando aquí por fuera de este equipo, va todo interconectado, todo tiene comunicaciones y todo va interconectado dentro del equipo, como lo vamos a ver ya por dentro, dentro de la casa eléctrica. Vamos a hacer el ingreso. Veamos aquí el ingreso, es simplemente esa puerta va a estar abierta todo el tiempo y cuando yo ingreso al equipo voy a ver que voy a tener control de acceso. Estos controles de acceso en este momento los tenemos por tarjeta, pero también podemos tener control de acceso por reconocimiento facial. Y esto todo está conectado al control del equipo. Tenemos una cámara de presurización. Esta cámara de presurización es importante verla. Tenemos que tener las dos puertas cerradas para que esta abra. ¿Por qué? Porque al interior del equipo tenemos una presión negativa para que sea un equipo clase 1 división 2. Esa presión la logramos a través de los aires acondicionados, como les habíamos dicho, y siempre hay un monitoreo constante de cómo está la temperatura y cómo está la presión dentro del equipo para poder mantener las condiciones perfectas para poder tener la presurización que se necesita. Aquí ya ingresamos, aquí ya podemos ver todo lo que yo les mostraba en las filminas anteriores, lo podemos ver aquí más claramente, el sistema de detección, de extinción de incendios. Aquí vemos el tanque donde vamos a llevar pues el líquido o el gas para poder hacer la extinción de incendios. Vemos aquí que está conectado a todos sus controles y aquí está ya el sistema básico para la extinción de incendios. Este sistema es para extinción y para también la detección. Aquí están llegando también todos los detectores que van a estar dentro del shelter para poder saber en qué momento tiene que actuar la parte de extinción. Si lo vemos ya aquí en esa parte, todo el ambiente es controlado, como les estaba diciendo. El control siempre lo está llevando un equipo que está aquí en esta parte. Vamos a verlo acá un poquito más cerca. Aquí están las UPS y está el equipo aquí de rack de comunicaciones donde está todo el control. En ese rack de comunicaciones no solamente son comunicaciones, sino también están llegando todas las señales internas del equipo para poder saber qué está sucediendo y a la vez están llegando las señales externas. Las señales que nos está trayendo el CCM, el posicionamiento de motores, cómo está funcionando la planta, cómo está la conectividad. Y es importante tener esto bien presente porque de aquí es que vamos a empezar a manejar la empresa conectada. ¿Cuáles son las ventajas de tener este tipo de controles? Que podemos tener un menor costo de mantenimiento, porque tenemos diagnósticos, tenemos mantenimiento predictivo a través de ese tipo de controles. Tenemos la confiabilidad y la calidad del proceso, porque todo el tiempo vamos a estar monitoreando en tiempo real. La eficiencia de la fuerza laboral, súper importante. Las personas ya no van a tener que desplazarse hasta los sitios para poder determinar qué está sucediendo en alguno de los sitios remotos que tengan en el sistema, en la mina, o donde esté ubicado este equipo, sino que a través de los controles que tenemos aquí podemos hacer la supervisión remota. Sigamos viéndolo. Aquí podemos tener la salida de emergencia y vemos importante aquí el tablero del aire acondicionado. Este sistema de control del aire acondicionado nos está ayudando para poder determinar cómo está el control de ambiente. De aquí está saliendo toda la supervisión de control de ambiente. Esa supervisión está llegando al rack de comunicaciones que acabamos de ver. Aquí ya salimos. Todo está controlado, como les decía, las UPS también. Las UPS tienen un control que está llegando al tablero de comunicaciones. Entonces yo estoy totalmente supervisando qué está sucediendo dentro de este centro. Lo estoy supervisando desde este rack de comunicaciones y aquí voy a tener un equipo que me va a llevar todo al centro de control donde yo voy a poder tener la supervisión en centro de control en la oficina del ingeniero donde voy a poder
estar revisando qué está sucediendo dentro de este sistema. Aquí ya voy de salida, no se abre la otra puerta si no cierro esta, todos los controles que debe tener, toda la supervisión y todos los automatismos que deben estar llevándolo el sistema. Bueno, esto ya es las fotografías. Las UPS, el control de las UPS, tableros de control. ¿Cómo estoy manejando todo este control? Pues a través de sistemas de recoger señales en sitios remotos, sistemas de UPS redundantes, comunicaciones en anillo para nunca perder mi comunicación y poderla llevar a sitios, los switches para poder hacer recolección de señales en sitio, en campo, y llevar todo esto a mi shelter para de ahí poderlo llevar al centro de control. Otra cosa importante aquí es la puesta en marcha de este tipo de sistemas. Son puestas en marcha muy rápidas, conexiones de potencia y de control que son bastante rápidas, que llevan a un sistema de control distribuido como es este y logran los beneficios que estábamos comentando. La rentabilidad para los accionistas es bastante importante porque aquí yo puedo tener el negocio online. Todo el tiempo voy a poder determinar cuántas unidades, en cuánto tiempo y el costo por unidad que estoy produciendo. Y este es un ejemplo de una mina, la mina conectada. Se contextualizan datos que se generan en la información y hay analítica de datos en ese tipo de sistemas. ¿Yo qué puedo hacer con esos datos? Permiten conocer el volumen, la variedad, la velocidad de la información que estoy teniendo dentro de la mina. Y lo mejor de todo es que no expongo al personal porque optimizo los tiempos, no tienen que ir a sitio para poder hacer recolección de ninguna de las señales y a la vez estoy optimizando los tiempos de la operación, los recursos, la seguridad de las personas. Incluso lo que vimos en la presentación del video, que es realidad virtual, eso es, si se dieron cuenta, son en realidad es lo que está sucediendo en campo. Entonces, yo lo que puedo tener en campo lo puedo estar viendo por esa realidad virtual y así puedo ejecutar las tareas sin tener que ir al sitio, sin tener que exponer a mi personal. Entonces, pues también es una herramienta que la podemos tener y la podemos manejar sin ningún inconveniente dentro de todo el sistema. En cuanto a esta parte de control de los shelters, eso sería todo. Yo le voy a dar el paso a mi compañero Jairo para que él ya empiece a comentarles pues toda la parte ya de potencia. Yo les hablé de control, él les hablaría de potencia y cómo está la conectividad en potencia. Dale, Jairo, sigue. Buenos días, ¿todos me escuchan? Sí. Buenos días, ¿todos me escuchan? Sí. No sé si para que puedas compartir tu pantalla. Creo que no sé si tú tienes que dejarte presentar y yo darle aquí como compartir, que no me deja la opción de mostrar Sí, eso pantalla. estoy. Ya. Eso estoy tratando de hacer. Mira a ver si ya. Creo que sí. Ahí están viendo la pantalla. Sí, yo creo que yo estoy viendo la. Sí, ahí vemos perfecto la pantalla. Esto que está aquí a la derecha, ¿lo puedo minimizar o esto lo cierro? No, no se ve, solamente se ve tu presentación. Ok, bueno. Espérame que yo lo... Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio de tiempo. Como mencionaba Angélica, vamos a revisar los equipos de potencia
qué debemos tener en cuenta, qué debemos aprender, porque es importante tener algunos estándares asociados a los equipos de potencia que nosotros como Eaton Melexa manejamos a nivel de diferentes industrias. Entonces, cualquier pregunta al final será bienvenida. Rápidamente, eso es una introducción, porque pues, algunos no solamente escuchan a Eaton, a Melexa, pero no tienen en cuenta esta contextualización histórica donde venimos nosotros, desde la época de Cutler-Hammer, Westinghouse, que es todo el equipamiento ANSI-NEMA americano, y lógicamente están algunas otras marcas, algunas soluciones para esta conectividad en casas eléctricas, como son las UPS de Eaton Powerware, todo el grupo europeo que es Kloner-Moller, y lógicamente todo el portafolio adicional de Cooper. Entonces, bajo todo este panorama, es una sola marca y que con Melexa integramos en las casas eléctricas o shelter eléctricos. Esta es la agenda rápida que vamos a ver en el espacio de tiempo que tenemos, y cualquier pregunta nuevamente, como indicaron al final, con mucho gusto estaremos disponibles. Vale aclarar que cuando nosotros estamos hablando de un shelter o una casa eléctrica, como mencionaba Angélica, tenemos varios equipos a nivel eléctrico, electrónico, pero dentro de los cuales se pueden integrar dos normas. Una es la cultura o la estándar IEC, que es el estándar europeo, y otra es el estándar ANSI-NEMA. Esto es rápidamente cómo estamos a nivel mundial, ¿sí? Como ven, Colombia, que es el caso de hoy, estamos en una mezcla de equipos europeos y equipos norteamericanos. Bajo ese estándar, nosotros vamos a hablar pues no solamente a nivel de minería, open mine abierta o underground subterránea, sino que también las casas eléctricas aplican para todo lo que son segmentos también de los que son utilities, como mencionaba Angélica, y también el sector petrolero, o en algunos casos energías no renovables no convencionales, cuando necesitan hacer algunos shelter cerca a los equipos de generación eléctrica, sean de aire eólicos o sean en este caso solar. Esto es lo que estábamos explicando ahora con Angélica, un shelter. Vamos a ver qué normas, qué estándar y cómo es la conectividad a nivel básico dentro de una casa eléctrica. Y vamos a arrancar con la siguiente slide. Es muy importante tener en cuenta que cuando yo tengo un proyecto, tenemos un proyecto en ensambles de media tensión, hay dos normas, IEC y NEMA. Pero en el caso de media tensión, que nos acontece acá, hay una norma que va asociada a los ensambles o celdas, que es la 62271-200. Y esto significa, entre tantas cosas, que es una celda certificada para arco interno y tiene una clasificación frontal, lateral y posterior. Los interruptores en la norma europea van asociadas a esta norma, a 62271-100, y todos los protocolos de comunicación, en el caso de los relés de protección y los equipamientos que se colocan dentro de estas celdas, para el caso de Eaton tenemos protocolos de comunicación abiertos. En ANSI-NEMA hay una pequeña gran diferencia, como ustedes van a ver, es porque esta norma que está aquí al lado derecho integra a la celda, pero la 27, la IEEE 7727 es la que nos habla de la protección para efectos de un arco interno. Entonces son dos normas muy distintas, primero que todo tenerlo en cuenta. El interruptor también tiene una norma distinta, pero lo más importante es que todos los protocolos de comunicación que tiene Eaton para ANSI-NEMA o para IEC somos abiertos. Es una gran ventaja, en este caso, al estar con Melexa, de poderlo integrar con cualquier tipo de PLC o sistema de control distribuido. Bajo esta contextualización de las normas, porque es muy importante tenerla claro, vamos a hablar qué soluciones inicialmente tenemos en media tensión, baja tensión, hablamos algo, conceptos de comunicación y ejemplos reales. Entonces, en las celdas de media tensión, independiente que sea IEC o NEMA, se tienen dos conceptos. Una es el aislamiento de la celda, que es en aire, ¿sí? El famoso ICE. Otras celdas que son en GIS, que son en el famoso SF6. Y también apareció una tecnología de 5 años hacia acá que se llama sólidamente aislada, que es una tecnología, vamos a ver rápidamente, demasiado completa para también evitar no solamente posibles accidentes del personal, sino evitarlos, pero lo más importante son equipos que son libres de mantenimiento y me generan un ahorro en el CAPEX de la compañía y yo puedo reinvertir ese dinero en otras cosas.
Y fuera de las tecnologías de aislamiento, también tenemos la tecnología de interrupción o corte, o del interruptor, en el cual existen dos actualmente, en SF6 o en vacío. Entonces, a nivel general, vamos a integrar una casa eléctrica con equipamientos en media tensión. ANSYNEMA o IEC generalmente se manejan tres tipos. En SF6, ¿sí? En aire o AIS y sólidamente aislado. Ahorita vamos a ver un resumen, porque también en estos tres tipos de aislamiento hay algo que se llama distribución primaria y secundaria, y eso va asociado, pues primero, a los niveles de capacidad de cortocircuito de la celda, ejemplo, cuando estoy cerca al lugar de transformación o generación, ¿sí? Y segundo, al tipo de proceso. Como sabemos, en las casas eléctricas generalmente van a ir equipos hasta 34.5 o 40 kilovoltios, ya que los equipos de alta tensión generalmente son de patio. Pero esta celda que vamos a ver acá dentro de una casa eléctrica siempre se va a componer de un compartimiento de baja tensión, un interruptor de media tensión, unas barras principales y unas conexiones de entrada o salida de cables, ¿sí? Esto es muy importante porque al final a veces solamente estamos orientados a la parte de potencia, pero también es cierto que estos contactos auxiliares dan el estado del interruptor, ¿sí? Las señales análogas de los transformadores de corriente o voltaje van a ir a un relé de protección, van a ir a unos medidores, y estos señores son los que nos van a dar la interconectividad remota dentro de una casa eléctrica y, por supuesto, en la operación de la mina, de la utility o el sistema petrolero o la industria. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Es un portafolio que manejamos como Eaton Melexa a nivel de distribución primaria hasta 40 kilovoltios, donde vamos a ver todo este tipo de soluciones, y vamos a ver que cuando hablamos de distribución primaria, generalmente, la mayoría de veces, en el 90% de los proyectos, se habla de una celda con interruptor extraíble, ¿sí? Porque estamos hablando de procesos donde en las casas eléctricas, al tener algún problema en campo, debemos de forma rápida poder cambiar el interruptor y arrancar nuevamente el proceso. Hay otras soluciones que llaman distribuciones secundarias, donde ahí sí prácticamente el 100% de las soluciones son celdas fijas, ¿sí? Entonces vamos a ver una por una de manera rápida, y ya si en algún momento se quiere entrar en detalle en otra sesión de técnica, le comunicaríamos a Melexa para poderla realizar. Entonces la distribución primaria, tenemos unas celdas en estándar IS europeo, hasta 36 kilovoltios, es nuestra celda Power Peruex, y generalmente IS tiene una característica, tiene un interruptor por columna. Quiere decir que si hay un tren de celdas de 5 celdas, son 5 columnas. Este tipo de celda generalmente está con clasificación de arco interno, AFLR, ¿sí? Por cumplimiento de RETIE. Recordemos que para Colombia es obligatorio el cumplimiento de efectos de arco interno, mientras en países como Ecuador, Venezuela u otros es algo opcional. El aislamiento de esas celdas en aire, la interrupción en vacío, los rangos de corriente son hasta 2500 amperios, capacidades de cortocircuito hasta 31.5, y la continuidad de servicio se garantiza con la norma que inicialmente expliqué para que la celda sea lo más segura y confiable posible. La conectividad a nivel de protocolos de comunicación va a estar siempre orientado al compartimiento de baja tensión, ¿sí? Hay otro tipo de celda de distribución primaria que también se ha usado en las casas eléctricas, no hasta 36.000 voltios, sino hasta 24 kilovoltios, que es la SGR o Power Peruex. Es la celda, como así, estrella en Colombia, porque al cliente le gusta mucho, porque primero, pues no usa SF6, se seguirá usando SF6 y es una tecnología aceptada que igual es útil a nivel eléctrico, pero al no tener un SF6 y un interruptor de vacío, garantizo mayor cantidad de vida útil del interruptor, tengo un aislamiento en aire, y este sí nos permite inclusive en proyectos de cogeneración tener hasta 4.000 amperios disponibles con capacidades de corto de 50 kiloamperios. Como lo habíamos nombrado al principio, la 68271-200 me garantiza una continuidad de servicio alta, un tipo de partición metálica o no metálica, y la clasificación de arco interno, como decíamos, es AFLR, frontal lateral posterior, en caso de que haya un evento fortuito, esperemos que no, que la persona
sea protegida ante esos efectos de un arco, y segundo, también que no permita que se dañen el resto de los trenes de celda. ¿Sí? Entonces tenemos dos celdas de distribución primaria, 36-24 kilovoltios. Tenemos una celda secundaria que nosotros llamamos Siria. Esta es una celda, llamémoslo así, que rompe el mercado en todo lo que es el tema de casas eléctricas, porque es una celda, al ser sólidamente aislada, es libre de mantenimiento y tiene estos tres orificios o ventanas que permiten el famoso corte visible. Esto le gusta mucho a los mineros, mucho a las empresas de utilities, porque es una celda fácil de operar, es una celda segura, una celda hasta 630 amperios, 20 kiloamperios, y toda la conectividad la garantizamos de forma escalable. ¿Qué quiere decir eso? Inicialmente esta celda puede ser de operación manual y se puede después motorizar para llevar todas estas señales a una RTU o directamente al relé de protección, y el relé de protección, a través de los protocolos de comunicación, llevar toda esa información de operación y control. Ya Eaton, también con Melexa, para poder trabajar en el mercado colombiano, cuando el cliente no trabaja solamente con aire vacío, sino con aire vacío o aire USF6, hay una celda que llamamos Eaton UMC, ¿sí? Que va hasta 36 kilovoltios. La gran diferencia con la primera celda que viramos es que la primera celda era extraíble y esta celda generalmente tiende también a ser fija o extraíble. Acá, como ven, la continuidad de servicio dentro del mismo estándar hay una diferencia grande. Ya esta puede ser AFL o AFLR, ¿sí? De acuerdo a las necesidades que tengamos del proyecto. En este caso es una celda AFL, significa que no necesito la protección por la parte posterior, pero los relés de protección con el que integramos todo el tema de conectividad también nos aseguran que podamos tener una operación remota del equipo. Recordemos que siempre en las celdas de distribución en media tensión o generación, la mayoría de casos son de operación remota. La operación local pasa a ser opcional. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Por favor, me confirman que se están escuchando bien. Sí, señor, te estamos escuchando. Ok. Hay otra celda de distribución primaria, esta sí por término de, ya cuando tenemos una limitación económica en el proyecto, entonces, y también por temas de pronto de rateo en la altura, utilizamos un aislamiento en SF6 con el interruptor en SF6. Es una celda más básica, pero también permite que las capacidades de corto no sean hasta 50 kiloamperios, sino hasta 25 kiloamperios. Es una celda relativamente más económica porque ya no tiene una protección AFLR, sino AFL, pero igual que todas nuestras soluciones en Eaton, en este caso ser europeo, es un interruptor por columna o seccionador bajo carga por columna, y como pueden ver, acá está toda la operación local, ¿sí? Sin embargo, acá en la parte superior siempre hay un compartimiento de baja tensión que nos permite tener esa interconectividad con diferentes tipos de sistemas de supervisión, ¿sí? O DCS, sistemas de control distribuido, o llevarlo todo a un PLC o un switch que nos permita concentrar todas las señales y tener la operación remota. Esta también es otra celda que tenemos en la parte de interconexión dentro de nuestras casas eléctricas que hemos fabricado con Melexa. Esta es una celda que llamamos RBAC. Es una celda hasta 24.000 voltios, es una celda muy pequeña, de 37 centímetros de ancho. También es cierto que esta celda, a diferencia de las anteriores, no solamente tiene interruptor, sino también tiene el famoso seccionador fusible, donde esta es una celda compuesta por SF6 en gas y un interruptor en vacío. En esta celda de distribución secundaria hay que tener muy claro algo. Existe tres opciones: seccionador bajo carga, estoy seccionando hacia un transformador, ¿sí? No hay protección, un seccionador fusible donde la protección la hago con el fusible, y por último el interruptor, que es un equipo de mayor robustez y más preferido. Todas esas señales de los tres equipos que acabamos de hablar, los tres equipos de seccionamiento, van a través de contactos auxiliares. Estos contactos auxiliares los puedo llevar aquí a un concentrador de señales, y de manera remota vamos a ver, poder monitorear o integrar estas señales dentro de nuestro sistema SCADA. Eso era a nivel general las soluciones en IS.
En NEMA, al principio les expliqué que hay una norma que es la C3722. Aquí la diferencia del europeo con el norteamericano, la primera diferencia rápidamente, es que ya no tengo un interruptor por columna, sino que el NEMA tiene 2 interruptores por columna, entonces es menos ancho que una solución IEC. Y las capacidades de corto en NEMA, a diferencia de IEC va hasta 50 kiloamperios, en NEMA va hasta 63 kiloamperios. Entonces es algo muy, muy importante. La tercera gran diferencia es que en NEMA existe la opción de tener celdas no arco interno y tener celdas con la función de arc resistant, a diferencia de IEC. IEC ya todas las celdas se volvieron arco resistentes debido a que las estaban, llamémoslos así, fusilando o copiando en Latinoamérica y estaban ocurriendo accidentes. Son dos filosofías diferentes, ambas muy seguras. NEMA, pues normalmente lo hablamos, maneja unas capacidades de corto mucho más altas, unos barrajes más altos, pero igual todos estos equipamientos que en aquí análogos o digitales se integran de forma local y remota. Vamos a ver, cuando estamos en una mina, generalmente o en una industria, existen algo que llamamos ya, no es generación sin distribución, sino cargas rotativas, donde entran los motores. Dentro de los motores entran los arranques directos, ¿sí? En nuestro caso hasta 800 amperios, entran los arrancadores suaves, ¿sí? Donde vamos a manejar equipos en arranque suave, generalmente hasta 5000 caballos, y están los variadores de velocidad, donde también manejamos hasta 6000 caballos. Todos estos señores, todas esas soluciones van integradas de manera local o remota porque es necesario monitorear los datos de voltaje, corriente, ¿sí? Fallas, ¿sí? Fallas por sobretensión, sobrecorriente, subtensión, voltaje, falla tierra calculada, ¿sí? Entre otras. Y lo más importante es que las señales de los motores, las temperaturas, tanto del bobinado como los rodamientos, pueden ir directamente a los relés y de manera remota nosotros conocer el estado de temperatura del motor. Sí, una cosa es que nuestros equipos hagan la protección, están dentro del shelter ubicados, pero igual hay que tener en cuenta la conectividad. Por último, los áreas de velocidad que hemos hablado, necesitamos carga rotativa, necesito no solamente tener monitoreo remoto, sino también tener todo lo que es asociado al ahorro de energía. Tenemos 3 soluciones que se adecuan de acuerdo al proyecto, de acuerdo a la casa, en media tensión, van los equipos no arco interno o arco resistentes que manejamos hasta 6000 caballos. Entonces, a nivel general, los equipamientos en media tensión permiten tener 2 normas distintas, tener soluciones diferentes, pero lo más importante con Eaton y con Melexa es que ambos, nosotros tenemos como Eaton la norma europea y americana para sus proyectos y lo más importante tenemos protocolos abiertos para diferentes tipos de PLCs o sistemas de control distribuido. En baja tensión suele suceder lo mismo. Los europeos tienen una norma asociada a los switchgear en baja tensión o centro de control de motores, que es esta norma, pero cuando ese tablero de baja pasa a ser un equipamiento en arco interno, hay un reporte técnico que debe cumplir, que es la 61641, y todos los protocolos de comunicación que tenemos con nuestros equipos también siguen siendo abiertos. En ANSYNEMA pasa algo muy diferente con IEC rápidamente, es que para los SM en baja tensión hay una norma que es la UL, y para los switchgear de baja tensión existe otra norma que es la 891. Resumen, para la norma europea es un solo estándar, para la norma americana son 2 estándares y construcciones diferentes. Lo mismo aplica la estándar de arco interno. Acá no es una norma de baja tensión, sino que toma la de media tensión para poder fabricar los equipos en baja. Pero igual que IEC, NEMA también tiene protocolos de comunicación abiertos. Vamos a ver un resumen. Los switchgear en baja tensión en NEMA, a diferencia pues de IEC, tiene una norma diferente como hablamos, sí manejan de manera estándar las aplicaciones outdoor 3R, ¿sí? O NEMA 4X en algunos casos, pero la diferencia con IEC es que un switchgear en baja tensión NEMA puede manejar hasta 10.000 amperios y 200 kiloamperios de capacidad de corte. ¿Sí? Son aplicaciones muy específicas, no es la más general, pero se usa mucho en equipos de cogeneración, generalmente,
Y lo otro es que acá se maneja más el interruptor de potencia, ¿sí? O en aire, que el de caja moldeada, ¿sí? Es algo que hay que tener muy en cuenta respecto a IEC. Es un equipo muy completo. También, como ven acá, hay una HMI, ¿sí? Es un equipo que permite tener interconectividad no solamente a nivel remoto, sino a nivel local, para monitoreo, para hacer pruebas, para hacer chequeos, ¿sí? Porque, pues, como sabemos, todos estos equipos anteriormente eran equipos standalone y también brutos, digamos que cada uno trabajaba de forma local. Acá se integra todo en un solo switch y a través del switch de comunicaciones puedo llevar las señales de control y monitoreo de manera remota. A nivel de los centros de control de motores, como Eaton Melexa, pues también se maneja la interconectividad entre un CCM no arco interno. Recordemos que red en baja tensión no nos obliga a que tengamos un CCM arco resistente o que cumpla los requerimientos del efecto de un arco eléctrico, pero sí varios clientes, por temas de operación, por temas de que prefieren aumentar su nivel de seguridad, ya no manejan un CCM estándar, sino que pasan a un CCM arco resistente. En este caso hay unas diferencias mecánicas, ¿sí? Que permiten que el equipo sea arco resistente, o inclusive NEMA tiene gavetas que permiten la extracción e inserción de manera local con la puerta cerrada. Todas estas tres soluciones que tenemos como Eaton Melexa permiten la interconectividad con diferentes protocolos de comunicación, con sus relés de sobrecarga en baja tensión. ¿Sí? Porque recordemos que como estos son centros de control de motores y son cargas rotativas, se manejaba el famoso overload o mal llamado térmico, y los térmicos solamente mandaban contactos auxiliares. Ya los relés de sobrecarga en baja tensión son relés inteligentes que no solamente tienen un protocolo de comunicación, sino que tienen protecciones adicionales que permiten una mayor protección del motor, ¿sí? Esto a nivel general es un CCM, para los que no conocían o los que ya conocemos, que permite un interruptor principal, pueden hacerse transferencias, puede tener unos panel boards para distribución de iluminación, ¿sí? Puede tener unos transformadores secos, tacones de KVA, variadores, arranques directos, arranques suaves, inclusive DPS. Todos estos equipos van interconectados, ¿sí? De manera local, van a una gaveta o a un bucket donde concentramos todas las señales y las llevamos a nivel de comunicaciones. En IEC, pues vale aclarar, tiene otra estructura y también construcción diferentes, como están viendo acá, pero hablábamos al principio que una sola norma me permite que puede ser switchgear y centro de control de motores al mismo tiempo. La 61439.2 permite, pues primero, garantizar el tipo de constructividad, material y calidad del equipo que se está integrando, pero también es verdad que yo puedo tener celdas de gavetas fijas, extraíbles o removibles, ¿sí? Y si ya voy a querer un equipamiento con clasificación de arco, debe cumplir el reporte técnico 61641. En otra clase o en otra charla explicaremos criterios de 1 a 7. Lo que hacen es garantizar realmente la protección del equipo y las personas. Y por supuesto, tenemos aquí la conectividad, ¿sí? Donde tenemos, lógicamente, tenemos unas señales análogas que puede ser un voltímetro, amperímetro, señales digitales, es un medidor digital multivariable que va con un protocolo de comunicación, o inclusive tener una HMI aquí de manera local, ¿sí? En este caso, pues los estándares en resumen son dos, 61439 y 61439-2, tienen diferentes tipos de compartimentación, que se dice que es 2B, 3B o 4B, significa que los compartimientos de potencia y control van separados, y en el caso de IEC, como sabemos, NEMA va hasta 480 voltios, IEC permite hasta 690. Ambas normas son válidas, ambas normas son muy buenas, ambas normas cumplen, porque al final lo que nos interesa saber es qué tipo de aplicación necesitamos, ¿sí? Los barrajes en IS pueden ir hasta 6.300 amperios o 5.500, depende de la capacidad de corto que necesitemos, y por supuesto la entrada de cables puede ser por la entrada superior o inferior. Ya a nivel de comunicaciones, vale aclarar, perdón, se me fue ahí. ¿Están viendo la presentación?
¿Aló, me escuchan? Sí, sí te oímos. Sí, Jairo, estamos viéndola. Ah, bueno, gracias. Yo voy un poco rápido por el tiempo, ¿no? Entonces, rápidamente, la tecnología de comunicación de todos... ¿Perdón? Tienes 10 minuticos más y nos quedan después 5 para preguntas, tranquilo. Sí, no. Ah, bueno, ahí voy cumpliendo. Entonces, a nivel de comunicaciones, muchas gracias, de todos esos equipamientos de potencia que acabamos de ver, que vamos hasta 40.000 voltios, ¿sí? Donde vamos también a ver equipos de 480 voltios, donde vimos que Iton Melexa para sus proyectos tiene una solución en EMA o IS que se adapte a su experiencia, a su capacidad de presupuestos y lógicamente lo más importante, a los requerimientos de seguridad y confiabilidad del proceso que ustedes quieran tener, tenemos ambos estándares. Desde una solución, llamémoslo así, la más completa hasta una la más básica. Ahí está el dinero. Pero ya a nivel de comunicaciones, sabemos, hay dos tipos rápidamente de tecnologías. Las que están cableadas en cobre, perdón, hay tres, que es la más estándar, cuando se tira lógicamente o se arroja o se coloca un cable de comunicaciones por diferentes protocolos de comunicación. Está la inalámbrica, que lógicamente en lugares remotos pues se manejan ya vía radio, ¿sí? O vía ahorita pues lo más de moda es con internet o en algunos casos de vía satelital. En el caso de los oleoductos, hacen operaciones de las válvulas motorizadas o las MOPS de manera remota o de equipamientos eléctricos. Y por supuesto, una tercera que también es muy completa, que es la fibra óptica. Entonces, en resumen, en nuestro equipamiento de potencia de Eaton Melexa podemos integrar la comunicación inalámbrica, sea vía radio, en los cuales, digamos, tal vez son los primeros en usarse en aplicaciones remotas. Lógicamente hay una serie de condiciones geográficas y de vista en las cuales se deben revisar, pero a su vez tiene unos enlaces seriales. Esos enlaces seriales, pues el que más se está usando por el momento son los enlaces TCP, pero también con la llegada de la masificación de la tecnología telefónica, se han ido usando equipamientos o enlaces gracias a las redes celulares, ¿sí? Vale aclarar que toca revisar el tipo de operación que estoy haciendo en baja o media tensión y el tipo de calidad de la señal inalámbrica que vamos a tener. Si no tenemos, digamos, claridad, vale aclarar que existen otras tres opciones, que es el Wi-Fi, las señales, digamos, que son empaquetadas en un protocolo de Ethernet, ¿sí? Vale aclarar que son ondas, pues, de no tan largo alcance, ¿sí? Como las RTUs, pero definitivamente el Wi-Fi nos ha dado una permisividad, una facilidad de poder integrar todos estos equipos de manera local, ¿sí? Con cable, pero ya de manera remota a través del Wi-Fi, el WiMAX, que es la cuarta generación 4G. Recordemos que el 4G ya pasamos de metros a kilómetros, viene una tecnología ahora que es 5G, estamos esperando que el gobierno la apruebe, pero por último, ya compañías muy grandes, realmente multinacionales, tienen otra opción que es el uso satelital, ¿sí? Es una tecnología válida, pero también es muy costosa. Entonces, no todos tienen llamémoslo así, el presupuesto o el dinero para poder hacer esa transmisión de datos. Ya tecnología en cobre, rápidamente, pues hay muchas, RC232, RC485, RC222, pero digamos que si vamos a ver las redes, idea integrar varios equipos dentro de una casa eléctrica, o esta es una casa eléctrica, esta otra casa eléctrica, otra casa eléctrica, integrar varias casas eléctricas al mismo tiempo, pues, generalmente se hacían con cable, todavía se suele hacer
con cable porque fueron los más populares dentro del inicio del networking o multicableado o multienlace, ¿sí? Pero siempre van asociados a unas, llamémoslo así, unas características y condiciones de hardware, ¿sí? Porque realmente piden una resistencia terminal, piden una máxima cantidad de equipos conectados, hay una velocidad también de acuerdo al protocolo que vayamos a usar, entonces no son los más comunes actualmente, ¿sí? Se siguen usando, aclaremos, pero ahorita realmente se hace un mix entre fibra óptica, entre uso de enlace cableado físico y también inalámbrico. Hay otras topologías como es la estrella, digamos que es la red radial más fácil de implementar, ¿sí? La ventaja de esto rápidamente es que cuando falla un nodo dentro de una casa eléctrica, otro segundo nodo la mantiene operativa, ¿sí? Y permite esa operación siempre con el sistema de distribución central o operación central del cliente. Haga de cuenta que estas son las plantas de una refinería o haga de cuenta que esta es la sala de control de una mina. Entonces ellos tienen que siempre tener comunicación con estos equipamientos eléctricos, ¿sí? Vale aclarar que en estas topologías se necesitan dispositivos concentradores, o sea, para meter todos esos equipos que vimos, los SM de baja tensión, los interruptores que vimos en media tensión o seccionadores, ¿sí? Y realmente hay dos tipos de topologías básicas, la radial, que es para redes pequeñas, y la extendida, que es la más desusada para grandes topologías. El anillo, ¿sí? Esto ya nos da una redundancia y nos genera una mayor confiabilidad a nivel de colisión de datos, ¿sí? Y vale aclarar que en cada nodo de comunicación que nosotros integremos dentro de una casa eléctrica va asociada también a dos tipos de anillos. Si va a ser un anillo simple, normal, donde de pronto hay una ruptura, ¿sí? O un anillo doble, donde va a haber mayor redundancia y confiabilidad del sistema, ¿sí? Generalmente todas estas redes en anillo eran unidireccionales hace muchos años, están más jóvenes que yo, en mi época eran unidireccionales, pero en estos momentos ya todos son bidireccionales. Los protocolos SCADA que se soportan a nivel general, ¿sí? En baja tensión, pues de pronto acá me excusan, los voy a nombrar, no solamente están los seriales o tipo Ethernet, pero a nivel de baja tensión Eaton soporta todo lo que es Profibus, DeviceNet, ¿sí? Ethernet, Modbus TCP, Modbus RTU, entonces protocolos abiertos a diferentes y lógicamente ya a nivel de, pues, se utiliza el DNP3, ¿sí? O también el 61850. Cuando ya entramos a una conexión Ethernet, si una conexión física, vale aclarar que es mucho más fácil porque es mucho más práctico tener un conector RJ45 que un estándar propietario. En cualquiera de los dos casos, o los protocolos que nosotros soportamos, lo importante es saber qué protocolos SCADA tiene el cliente, porque también los protocolos fueron evolucionando, pero también es importante conocer que nosotros, tanto con soluciones europeas, equipamientos y con equipamientos norteamericanos, podemos integrar todos los protocolos que ustedes manejen en sus proyectos. ¿Okay? Estos son ya referencias para terminar. Estos son equipamientos, casas eléctricas desarrolladas, en este caso, por ejemplo, son variadores de velocidad, ¿sí? Donde estas casas eléctricas van interconectadas y de manera remota, vía radio, se conectan con el sistema de control y operación. Estos son otros equipamientos dentro de una casa eléctrica, pues está también el sistema de extinción de incendios que explicaba Angélica, acá están los detectores, pero en este caso es un CCM switchgear de baja tensión IEC, ¿sí? Con un piso dieléctrico y como ven también tiene unas bandejas de potencia y tiene por acá las señales de comunicaciones, ¿sí? Este es otro ejemplo, también con casas móviles. Esta es una casa eléctrica móvil, en este caso es Ancinema, donde se está cumpliendo los requerimientos de red y de arco interno, pero aunque estos equipamientos van interconectados de forma local, yo llego acá, abro, pues lógicamente digamos, se me fue, mi bandeja, llamémoslo así, de operación acá. Eso, muchas gracias. Y me interconecto con puerta cerrada con un portátil o laptop para poderlo operar de forma local, ¿sí? Si no, pues ya con una RTU de manera remota. Estas son otras casas eléctricas. Van a ver que los tamaños cambian.
porque hay unos casos que necesitamos un sistema donde esté todas las UPS concentradas en un solo sitio para los sistemas de respaldo de comunicaciones y de control. Y en este caso, de la otra casa eléctrica, eso es un centro de control de motores, ya no IS, sino ANSINEMA, como lo pueden ver acá. Y todos estos relecitos, todos estos relés de protección que ustedes ven acá, son de relés de protección inteligentes. Entonces permiten esa intercomunicación, operación, detección de fallas, ¿sí? Y confiabilidad de los equipos. Dentro de esa misma casa eléctrica se pueden colocar UPS, como en este caso, o transformadores secos. Todos estos equipamientos, incluyendo el sistema de detección de incendios, aire acondicionado y demás, tienen una interconectividad muy fácil. Nosotros contamos con una experiencia de más de 10 años realizando este tipo de proyectos y como Melexa como integrador manejan no solamente los equipos de potencia, sino también todos los accesorios adicionales que se necesitan. Y como ven, todo esto que ven en sitio es para poder cumplir los requerimientos de seguridad red. Preguntas, muchas gracias por el tiempo, pues toca ir un poco más rápido, pero espero haberles contado un poco cómo van las soluciones en media tensión y baja tensión, interconectándolos para soluciones tipo shelter o casa eléctrica o IPA que llamamos en ITO. Bueno, muchas gracias. Acá hay una pregunta. ¿Qué frecuencia manejan estas redes Wi-Fi? Ok, la frecuencia Wi-Fi en este caso, sí, a nivel de frecuencia, van muy asociadas al operador, o sea, al operador de Wi-Fi que tenemos en este caso. Como recordamos, se hablan de gigas, ¿sí? O de megabytes o gigabytes. Eh, eh, lo que hemos visto en el mercado es que van, debido a la cantidad de datos que necesito manejar dentro de una red, ¿sí? Al momento la hemos visto muy limitada a 100 megabytes, ¿sí? Pero nuevamente hay que definir si vamos a hablar solamente de datos de monitoreo o datos de monitoreo y control. Bueno, acá preguntan, ¿cada casa es única de acuerdo al diseño y los sistemas de entrada y salida del cableado ya se encuentran hechos? Efectivamente, Y muy las buena casas son, pregunta también. Cada sí, casa eléctrica... nosotros, Ah, sí, sigue, perdón, Angélica. tranquilo, Jairo. Nosotros hacemos las casas a la medida del cliente. Son únicas, normalmente son diseños exclusivos porque todas las casas no tienen los mismos equipos internos. Hay casas que traen media tensión, hay otras que no lo hacen, hay otras que traen transformador, hay otras que traen comunicaciones, otras no. Los accesorios, la parte de acceso, control de acceso o detección y extinción de incendio, hay unas que sí, hay otras que no, entonces sí son únicas y dependen de lo que el cliente necesite. Bueno, acá hay otra pregunta. Para estos requerimientos en general, ¿qué tiempos de entrega promedio se da para estos equipos? ¿Se entregan en sitio? ¿Se hacen pruebas en sitio o en fábrica? ¿Se entregan dossier por parte de Melexa? Sí, el tiempo de entrega depende mucho del tipo de equipo que lleve por dentro. Podemos estar hablando de 16 semanas, 20, depende mucho del tiempo de entrega que tengan los equipos. Se entregan en sitio, se entregan en funcionamiento, se hace la instalación de los equipos si es necesario, entregamos todo el dossier es bastante completo, trae todas las indicaciones según norma, allí van todos los manuales, van todos los datasheets de los equipos, hay algo importante y es que cumplen RETIE, internamente dentro del shelter o casa eléctrica, todos los equipos y el funcionamiento es como si fuera una instalación eléctrica de mampostería. Entonces se entrega un certificado RETIE del equipo como tal, de todo el funcionamiento. Y se hacen también los mantenimientos posteriores que se requieran, que se necesiten. Es un proyecto llave en mano. Gracias, Angélica. Bueno, ¿alguien más tendría alguna otra pregunta que quisiera hacer en este momento?
Bueno, en ese caso les agradecemos su asistencia y a Angélica y a Jairo por acompañarnos hoy. Gracias, Paula. A todos, muchísimas gracias por su asistencia y esperamos poder trabajar con ustedes. Y bueno, estamos para ayudarles y para estar con ustedes acompañándolos en sus proyectos. Muchas gracias. También Muchas les... gracias a todos. Sigue. Ok, muchas gracias a todos. Esperamos haya sido de su agrado y cualquier inquietud, pregunta, por favor, hacerla llegar a través de Melexa y estamos siempre para apoyarlos en sus diferentes necesidades o proyectos. Bueno, también les recomendamos que llenen la encuesta que les va a llegar al terminar este webinar. Estamos muy interesados en conocer sus opiniones y si tienen proyectos en los que quisieran ser apoyados. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página y que los clientes existentes se activen en el e-commerce. Les deseamos a todos un excelente día. Ok, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.